Cuando me pasó eso, yo dije, ¿será que yo me lo creé esto? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto no es verdad? Y empecé a buscar a partir de ese momento cuál era la verdad un poco adentro de mí. El momento más duro, yo siento que sin duda alguna es darse cuenta que yo era la responsable de lo que me estaba pasando, que tenía que ver con la forma como me hablaba, lo que pensaba sobre mí misma, la forma como me reflejaba ante el mundo. La respiración somática es el mayor regalo que yo he recibido, es la herramienta que me permitió cambiar mi mindset. Es un tipo de respiración que logra apagar una cuestión que está aquí en el tallo cerebral y se llama sistema de activación reticular, que es donde vive tu subconsciente. Wow, qué buena pregunta. Mira, yo siempre digo que soy un puente, porque dentro de lo que hago me he visto en el medio de la gente que quiere explorar un poco más allá su parte interior, su espiritualidad, y saber cómo eso se conecta con su salud, con la manera como viven, con el propósito de vida, con todas estas cosas. Y yo creo que yo aprendí a ser como ese puente, ¿no? Si me preguntas quién soy una mujer venezolana con un propósito grandísimo, que es expandir esto que descubrí, ¿no? Y lo descubrí a partir de mi propia vida, ¿no? De mis experiencias. Bueno, cuando me diagnosticaron fibromialgia tenía 19 años, era una niña. Y para mí fue un momento muy bien impactante, porque además en ese momento la fibromialgia era como algo imaginario, no había mucha credibilidad en el diagnóstico por las personas de mi entorno. Y creo que eso fue positivo. ¿Cómo se siente la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que cursa con dolor, fatiga, anergia, o sea, no te quieres levantar, los dolores cambian además, un día te duele la cabeza, el otro día te duelen los músculos, etc. Y siempre hay un componente importante entre la ansiedad y la depresión. Eso está allí presente, ¿no? Radicalmente cambió mi percepción de la vida. Es que me permitió entender, o sea, yo te puedo decir que me sentía de alguna manera responsable sobre lo que me estaba pasando. Yo había tenido antes de ese diagnóstico años deprimida y con muchos problemas gastrointestinales, en mi caso fue así. Y cuando me pasó eso, yo dije, ¿será que yo me lo creé esto? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto no es verdad? Y empecé a buscar a partir de ese momento cuál era la verdad un poco adentro de mí. Empecé a hacer Reiki, empecé a estudiar acupuntura, empecé a hacer muchas otras cosas que son, por eso mi base es por eso digo que soy un puente, porque mi base es muy energética, y así empecé a entender qué era lo que me estaba pasando y a darle a convertirlo en mi propósito, que es lo que terminó siendo. El momento más duro, yo siento que sin duda alguna es darme cuenta que yo era la responsable de lo que me estaba pasando, que tenía que ver con la forma como me hablaba, lo que pensaba sobre mí misma, la forma como me reflejaba ante el mundo, y tener el reto de cambiar eso desde una visión de una persona que está victimizada totalmente, que era mi caso. O sea, yo me sentía la víctima total, y saber desde la víctima que tenía que fortalecerme y poder verme diferente para poder cambiar lo que estaba pasando en mi cuerpo, se sentía como imposible, literal. O sea, se sentía como que, ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero bueno, eso fue lo que le dio como te vuelvo y te repito, el propósito a mi vida, y hoy en día es mi más grande bendición. Qué belleza esta pregunta, me encantó tu pregunta. Mira, sabes que hay un neurólogo muy famoso, se llama Antonio Damasio, y él habla mucho sobre lo somático. Él dice, hay que volver a lo somático. ¿Qué es lo que dice nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo guarda memorias de lo que nos pasó de niños, de lo que hemos vivido, y muchas veces esas memorias son dolorosas y las tenemos allí como un patrón, ¿no? Y de repente me hablan de esta manera y me encorvo, o tengo esta actitud ante la vida. Entonces, a eso me refiero, y fui descubriendo diferentes maneras de trabajar en mi cuerpo, esas sensaciones, esos dolores, esas creencias, esos patrones que yo traía, y desde ahí logré una total transformación. Me encantó esa pregunta. Mira, la respiración somática es el mayor regalo que yo he recibido, es
es la herramienta que me permitió cambiar mi mindset. Le contaba a Andrea hace un rato que es un tipo de respiración que logra apagar una cuestión que está aquí en el tallo cerebral y se llama sistema de activación reticular, que es donde vive tu subconsciente. Tu subconsciente es donde tú guardas tus creencias, todos los filtros con que tú entiendes el mundo y te entiendes también a ti mismo, ¿no? O sea, quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es malo, qué es bueno. Todas esas cosas están en una cosa que los psicólogos, los psiquiatras llaman tu túnel de realidad. Tú lo creas y a partir de ahí interpretas la vida. Cuando tú estás metido en ese túnel, nada de lo que está fuera de tu túnel lo puedes percibir. Eso es así. Yo siempre doy este ejemplo. Si a mí se me para un malandro de Caracas aquí al lado, yo me voy a dar cuenta inmediatamente de que hay peligro. Pero a lo mejor se para aquí al lado un mafioso de Kazajistán y es un tipo achinado, árabe, yo qué sé, pero no me voy a dar cuenta porque no tengo los códigos para entender ese patrón. Entonces, en el momento que tú logras apagar a través de esta cadencia respiratoria que genera una frecuencia vibracional en tu cerebro específica, tú logras apagar ese sistema donde tú entiendes el mundo. ¿Y qué queda? Quedas tú, quedas esencialmente tú, tu verdad, tu esencia. Entonces, desde ahí puedes reprogramar esas cosas que no están alineadas a lo mejor con la vida que tú quieres ahora, que no están en coherencia con el tú que deseas ser, y entonces sumar otra automatización, porque esto es importantísimo entenderlo. Y yo escucho personas que dicen hay que salir del automático. No es posible, el cerebro siempre va a automatizar porque ese es su trabajo. Sí. Entonces lo que hay es que saber cuáles automatizaciones ya no nos sirven y probablemente tener la posibilidad de crear una automatización que sí nos sirva es la maravilla del mundo, y eso es lo que hace la respiración somática. Bueno, personas como yo en la psiconeuroinmunología no hay la respiración somática no es parte. Yo llegué ahí porque siempre he estado en búsqueda y cuando tú buscas encuentras, eso es una realidad, ¿no? Pero yo siento que el acompañamiento es fundamental y que hay que entender que si tú tienes un problema, si tienes una enfermedad, si tienes un dolor, ese dolor está en tu mente y está también en tu cuerpo, y hay que buscar maneras de cambiar ese patrón que te lleva nuevamente allí. Siempre le explico a los pacientes que tienen, por ejemplo, ansiedad, depresión, problemas gastrointestinales fuertes, ¿no? O enfermedades autoinmunes, como fue mi caso, después me diagnosticaron una enfermedad autoinmune importante, que si no resuelves eso que te lleva a ese mindset, a ese estado de tu sistema nervioso, ese estado de ansiedad, de tristeza, de lo que sea, de hiperactivación o hipoactivación, que te lleva a ese dolor, que te lleva a ese estado corporal, físico, es difícil que logres transformar. Puedes mejorar, pero hasta que no logres cambiar ese patrón que es mental, que es emocional, o sea, entendamos que un pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una cascada de química en nuestro cuerpo que hace que esa emoción se vuelva algo tangible, ¿no? Algo emocional, algo físico. Entonces, en el momento que logras cambiar esa automatización, logras cambiar ese nivel vibracional, siempre me gusta llevarlo hasta allá, hasta el nivel vibracional que tienes en tu cuerpo, logras de verdad cambiar por completo y estar libre. Yo hoy estoy libre de síntomas de todos esos diagnósticos que me dieron. 100% de acuerdo contigo, y qué bueno que tocas ese tema porque creo que eso es algo que a la gente le pasa. Bueno, tranquilo, pero eso es mental, sobre todo a la generación anterior, nuestros padres, es así como que bueno, sí se queda, que era un poco mi caso, ¿no? Como que bueno, esta niña no quiere hacer las cosas. Hay patrones que son mentales, pero están tan arraigados, son como un loop que está corriendo en automático, por eso digo lo de las automatizaciones, de las que no se puede salir a dedo, a voluntad. Hay que hacer un trabajo de reprogramación, porque la mente te va a llevar indudablemente hacia allá nuevamente. Es como cuando tú agarras la bicicleta, si tengas 5 años sin manejarla, y a lo mejor dudas en un momentico y luego sueltas y manejas la bicicleta. Eso es porque está automatizado, tú no tienes que volver a aprender. Así hace el cerebro todo en el sistema nervioso, y eso hay que entenderlo. Si tú quieres cambiar, necesitas entrenar tu cerebro para adoptar ese cambio de una manera profunda. Esa es la forma en la que yo pienso que hay una transformación. Por eso mi programa y lo que hago es transformación, no es acompañamiento, no es coaching, es transformación.
Bueno, yo pienso que lo primero que podemos hacer es empezar a observar un poco más nuestro cuerpo, a estar un poco más relacionados con las respuestas que da nuestro cuerpo. El cuerpo siempre sabe, eso también se dice mucho en la neurología antigua. El primer o el creador, el padre de la neurología, Santiago Ramón y Cajal, lo dice. El cuerpo sabe antes que la mente sospeche. Y es verdad, está probado en un montón de análisis, digamos, pruebas que se han hecho, donde se ve cómo el cuerpo es capaz de reaccionar antes de que tú lo puedas pensar. No sé si has visto alguna vez personas que se va cayendo el bebé y lo agarran sin ver, ¿no? Y eso, ¿cómo pasa eso? Eso pasa porque tu cuerpo también tiene una inteligencia. Entonces, estar un poco más a tono con esa inteligencia creo que es un buen primer paso. Empezar a observar qué es lo que sientes cuando vas a hacer algo y te sientes mal, pero ves que lo quieres hacer, no lo quieres hacer, hacerte preguntas que te permitan ir un poco más adentro e ir entendiéndote mejor. Sí, yo pienso que hay muchos síntomas que nos hablan de eso. La depresión es un gran síntoma de desconexión con lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. En estos días leí algo que me encantó que decía, somos creadores esencialmente y cuando no estamos creando nos deprimimos, ¿no? Cuando no estamos creando algo nuevo, esto que estamos haciendo ahora, hablando de lo que nos gusta y lo que nos mueve, eso nos genera un montón de depresión. Entonces, maneras en las que el cuerpo nos habla. En mi caso, con la fibromialgia te conviertes como en un experto en cómo sentir tu cuerpo y cómo sentir todas esas cosas. Yo siento que las personas que nos enfermamos de este tipo de condiciones, somos personas muy cercanas o sea, que sentimos mucho nuestro propio cuerpo. Tenemos una capacidad de sentir muy profunda y a lo mejor eso se siente como que, bueno, esta sí es exagerada. Eso era como que lo que más escuchaba, ¿no? Pero realmente es que estás muy a tono con ese sentir. Entonces, ¿cómo se siente? Se siente como un dolor que está recurrente, como una migraña, como esa gente que dice, mire, es que no puedo ver a esta persona, pero es que me da una cosa. O sea, siento que hay que escuchar un poco más a nuestro cuerpo, o esas cosas que nos da dolor hacer, dolor físico o mental, ¿no? Bueno, a través de mi propia experiencia y de ir aprendiendo, y amo haber aprendido acupuntura primero, porque la visión de la salud de los chinos es muy interesante, muy amplia y muy interesante ver cómo cada órgano lleva una función y cómo eso se traduce pero perfectamente en la parte alopática, digamos lo que es medicina tradicional, ¿no? Y eso me ha permitido integrar una metodología que es única, yo siento, pero que está bien cargada de cosas que para mí fueron enormes y que veo y he comprobado a través de mis años trabajando que funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo lo integro? Lo integré en un método, en una metodología. Mi método se llama Elévate, es un programa, se basa en no es tanto, no es tan elevado como que ser una gurú, sino es saber cuáles son las áreas de tu cuerpo que están afectadas, y la microbiota tiene todo que ver con los neurotransmisores, con mi estado de ánimo, porque es una productora de los building blocks, de los ácidos grasos con los que se construyen las hormonas, las neurohormonas. Entender eso es base. Entonces, arreglar el tubo intestinal, balancear la microbiota, regular los ejes de tu cuerpo que pueden estar desregulados y desregular tu tiroides, tus hormonas sexuales, tu cortisol. Todas esas cosas se van arreglando y al final tú estás en una forma física mucho más elevada. Y luego la parte del mindset es como que el broche de oro, ¿no? Porque si yo cambio mi mindset a una cosa que sea coherente con lo que ahora quiero ser y con lo que estoy experimentando, este cambio puede ser permanente. Nosotros evolucionamos en un contexto donde comíamos alimentos que puedes encontrar en la naturaleza, donde nos movíamos probablemente antes de comer. Piensa que tenías que salir a cazar antes de comer, o si estábamos mucho más evolucionados, había que hacer unas preparaciones, no había una nevera para abrir y sacar la comida lista y ponerla en un microondas y comer, ¿no? Entonces,
Eso es lo que hace la psiconeuroinmunología, restablecer un poco muy dentro de tu propia vida, y por eso yo trabajo es mano a mano, ¿no? Porque es importante entender cómo es la vida de cada quien y hacer un programa específico para ti. ¿Cuál es tu nivel de exigencia? ¿En qué momentos del día tú puedes hacer este tipo de cosas? Y regular el tema de la comida a través o en base a los ritmos circadianos del cuerpo, que tienen que ver con la detoxificación, con nuestro órgano hígado, que es uno de los órganos más, digamos, metabólicamente importantes que tenemos. Y eso permite que tu cuerpo pueda descansar mejor, pueda detoxificar mejor, tenga un mejor nivel hormonal, se pueda autorregular. Bueno, mira, que me llamen. Es que el planteamiento siempre es específico, pero si tuviera que decirte qué pueden hacer, hidrátate bien, hidrátate con electrolitos. La hidratación es fundamental, o sea, la célula no puede hacer su trabajo bien si no está en un ambiente donde tenga todos los minerales que necesita para intercambiar de adentro para adentro y para afuera lo que necesita sacar y meter, ¿no? Eso es así. Trata de tener una alimentación que sea en base a alimentos y no en productos. Productos, todo lo que viene en bolsa, todo lo que está empaquetado, eso es un producto. Un alimento es todo lo que tú pudieras, si te pierdes en un bosque, ya pongámoslo muy extremo, conseguir ahí animales, ojalá sean carnes de pastura, orgánicas, huevos orgánicos, vegetales cocidos, y además de eso busca tener un tiempo que no sea donde tengas un tiempo para ti. Date un tiempo, que es importantísimo entender que el ser humano no está hecho para manejar estrés el 90% del día, como creo que es la realidad de muchos de nosotros. Estamos hechos, imagínate, el sistema nervioso puede manejar 5% del día estrés. Eso es lo que estamos capacitados para hacer. Entonces, tener un tiempo donde tú puedas tener un momento de no hacer nada, de estar contigo, es importante. Si ese tiempo son 5 minutos, va a tener un valor importante en tu vida, y eso, por favor, hazlo. O sea, no es que estoy muy ocupada, es que no tengo el tiempo. 5 minutos donde tú te levantes y pongas una meditación guiada para que no te distraigas y hagas lo que puedas hacer. Eso tiene un valor enorme. De hecho, hay estudios que dicen que 5 minutos de mindfulness diarios después de un mes hacen que aumenten de tamaño y que se energicen más los hipocampos, que es el sitio del cerebro que está relacionado con el aprendizaje, la creatividad, la recuperación, toda la parte parasimpática que es tan importante. Varios de mis maestros, no sé si puedo decir uno solo, varios de mis maestros de psiconeuroinmunología clínica que son, wow, una maravilla. El doctor Sánchez, con el que aprendí acupuntura en mi primera escuela, también marcó grandemente mi carrera. Y de los maestros que puedo nombrar de psiconeuroinmunología, David Vargas, Xavi y Néstor de Regenera, son increíbles el nivel de conocimiento y de conexión que tienen con toda esta parte, porque no es nada más ver la salud como, bueno, vamos a hacer un tratamiento, sino qué te está pasando, que te está llevando a este lugar, ¿no? Y sin duda la doctora Nazaret Castellanos, que es una neuróloga increíble, y con ella aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de hacer un curso con ella, y el aprendizaje de lo que hace tu cerebro cuando tu cuerpo está desregulado, y entender cómo podemos ayudar en ambas direcciones, también me ha ayudado muchísimo. Todos tenemos eso, y eso hay que entenderlo. Siempre hablo de la regla 80-20. De hecho, en mis programas siempre la aplicamos. O sea, el 80% del tiempo, si tú eres capaz de sostener una buena alimentación, todas las cosas que forman parte del movimiento, la respiración, ojalá, o alguna práctica que te haga ver hacia adentro un poquito, ese espacio para ti. El 80% del tiempo, el otro 20% tienes que tener la posibilidad de salir con amigos, de tomarte algo si quieres, si es lo que te gusta hacer, porque si no, entonces se vuelve otro foco de estrés, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, todos tenemos momentos de estrés. Y estrés que no puedes controlar, estrés que a lo mejor es familiar, que es una situación. Y siento que integrar prácticas como la respiración, en mi caso, es una práctica enorme, porque la respiración es una llave, siempre lo digo, porque cambia la forma como tu cerebro se comporta. No tengo que aprender a meditar ni estar abierto en ese momento. Hay veces que estamos tan estresados que no logramos entrar en meditación. Pero la cadencia respiratoria no necesita que estés desestresado, sino que cuando tú cambias la cadencia respiratoria, vas directamente a unas ondas cerebrales
cerebrales más beneficiosas para tu cuerpo. Entonces, creo que la respiración es una gran herramienta, por eso la incluyo, por eso la integro y es parte de mi ritual y de mi secretito para mantener mi sistema nervioso en balance. Claro, bueno, justamente es eso. Uno, que no sientan que están solas, porque creo que, hablo como mujer, todas hemos estado ahí, todas hemos tenido momentos donde sentimos que es a mí sola la que me pasa esto, y resulta que cuando comienzas a hablarlo con amigas, con alguien que te gustó, o a escuchar cosas al respecto, te das cuenta que no, que hay muchas otras mujeres con las que puedes compartir el mismo sentir, y siento